¿Cuántos milagros se han dejado de hacer porque le hemos ocultado eso poco que tenemos? ¿Cuántas enfermedades se le ocultan a Dios? Al contrario, se le reclama. ¿Cuánta hambre cuando lo poco que tenemos podemos compartirlo y Dios lo produce? No le escondamos a Dios. Pongamos lo poco que tenemos en las manos del Señor y entonces nos daremos cuenta que la mejor manera de vivir, la manera más plena de pasar este mundo, de disfrutarlo, es cuando nos arriesgamos a vivir disfrutando en el compartir con aquellos que están a nuestro lado. Seamos alimento, seamos hermanos, seamos el rostro de Cristo. Nos vamos a arrepentir de muchas cosas quizá, pero de esta decisión jamás. La recompensa desde en esta vida y en la otra. Bienvenidos a la Santa Misa. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que había sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos tenemos, hermanos, en la mayoría de los casos, esperemos, una Biblia en nuestros hogares. La Biblia es una historia muy bonita de una relación entre Dios y los hombres, particularmente entre Dios y un pueblo que Él eligió, que es el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel tiene como célula, como núcleo más importante de su vida, este encuentro con Dios que se le llama la alianza. No es solamente un pacto, es una experiencia de vida del pueblo que le da identidad y que le da conciencia de que Dios, no por sus méritos, sino porque Dios así lo quiso, los eligió a ellos. El pueblo más pequeño quizá, pero Dios por alguna razón que no podemos entender, le ha dado esa identidad y ellos la han asumido como tal. Por eso se llama el pueblo de Dios, el pueblo de su propiedad, el pueblo santo. Esta experiencia de alianza es
una fuerza que los inspira para actuar, para pensar, para decidir. El saber que es el pueblo de Dios les permite levantarse aun cuando las fuerzas del cuerpo ya no las tienen. Le permite seguir caminando, le da esa fuerza, esa identidad que es inspiradora. Esta experiencia del pueblo de Dios, por eso el pueblo la recuerda en la Pascua, en la celebración de la Pascua. Es muy bonito que en el atardecer el niño, el familiar más pequeño, le pregunta al más adulto: ¿qué estamos celebrando? Y el papá o la persona más adulta empieza a narrar los acontecimientos de cómo Dios ha intervenido en favor de su pueblo, el pueblo de Israel. La alianza, hermanos, el pueblo de Israel tiene una conciencia porque todos los días la recuerda, porque todos los días la actualiza, porque todos los días la celebra. Los libros más sagrados del pueblo de Israel que están, se llama el Pentateuco o la Torá, habla de 3 momentos, le llaman códices. El códice de la alianza que se encuentra en el libro del Éxodo, cómo Dios hizo un pacto con su pueblo. El libro o el código de la santidad, que no solamente es saber que es un pueblo elegido, sino que tiene que vivir como un pueblo elegido. De nada le sirve ser el consentido de Dios si el pueblo no se siente consentido. Es el código de la alianza. Pero también viene un código del Deuteronomio, que es cómo vivir, cómo celebrar esta alianza. Esta experiencia del pueblo de Dios que está escrita nos invita a descubrir en este pueblo de Israel 3 elementos importantes de esta relación. ¿Qué es lo más importante? Primero, el alimento. Dios en esta alianza, en este encuentro, se preocupa por las cosas más sencillas, como es el alimento. Cuando Jesús resucitó y le devolvió la vida a una niña, los papás estaban felices y Jesús termina el milagro diciendo: denle de comer. El elemento más básico que puede pasar inadvertido, Dios lo tiene en cuenta. Esta alianza implica ser alimento. Segundo, no es solamente alimento, sino ser familia. La experiencia de la alianza no es que es un Dios poderoso que tiene sumiso a su pueblo, no. Se hace Dios familiar, cercano, e invita al pueblo de Dios a hacerse cercanos unos de otros. Y por otra parte, no es solamente el alimento o el sentido familiar, sino también el sentido de Dios, la experiencia del culto, el saber que la experiencia de Dios fortalece, nutre, alimenta, pero también le da trascendencia, le da sentido a todos nuestros actos, a toda nuestra vida. Es el Dios de la vida y de la muerte, el Dios que le da sentido al presente, pero también a la muerte. Cuando parece que todo ha terminado, ese Dios tiene un camino, una historia que no termina cuando dejamos de respirar y cerramos los ojos para este mundo. Esa experiencia de la alianza, ese núcleo que nutre, que inspira, que vive, que hace vibrar al pueblo de Dios, se les había olvidado a su pueblo. Hoy hemos encontrado en la primera lectura cómo el profeta Isaías transforma ese desaliento. El pueblo está viviendo el exilio, tiene 70 años fuera de Jerusalén, de su tierra. No hay alimento, no hay familia, no hay Dios. Se perdió todo. ¿En qué momento el pueblo se fue perdiendo de la experiencia providencial de saberse pueblo elegido? Pensaron que era un pueblo ordinario como uno cualquiera y se olvidaron que eran los consentidos de Dios. En ese momento empezó el hambre, empezó la muerte, empezaron a perder la familia, no sabían dónde estaban. Después del exilio se perdieron las familias, pero sobre todo perdieron la conciencia de ese Dios verdadero. Por eso, el profeta Isaías que hemos escuchado el día de hoy viene a hablarnos sobre el alimento, el primer elemento básico. Vengan, dice, es gratuito. Tomen agua, lo más básico, vida. Tomen trigo, el pan. Tomen vino y leche. Lo más básico es gratuito. Esto que andan mendigando es gratuito para ustedes.
¿Qué podemos hacer para recibirlo?, dice el pueblo de Israel. Nada, solamente saber que son el pueblo elegido, que son el pueblo de Dios. Recuperar la identidad y la conciencia de ese núcleo, de esa esencia que Dios los ha escogido. Volver a recuperar y a celebrar el misterio de que son el pueblo de Dios. Qué maravilla, hermanos, cómo el profeta nos va presentando que en el momento en el que el pueblo de Israel tomó conciencia del Dios verdadero, de que el otro que estaba a su lado era su hermano, y de que el alimento no es fruto del trabajo solamente, sino de la providencia de Dios, en ese momento en el que vivieron nuevamente la frescura de la alianza, volvieron a su tierra, a la tierra que tanto añoraron. 70 años prolongaron su dolor, su tristeza, porque se les olvidó que eran el pueblo de Dios. El Evangelio el día de hoy nos habla cómo Jesús está pasando un momento emocionalmente muy triste. Jesús se acaba de enterar que su pariente Juan el Bautista ha sido asesinado cruelmente, lo han decapitado. Herodes, porque una muchachita bailó muy bien, le dice: pídeme lo que quieras. Y esta muchachita va con su mamá, que odiaba a Juan el Bautista, y le pide la cabeza de Juan, el pariente cercano. Esa expresión de Jesús: no ha habido nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y resulta que el más cercano a él, el profeta que lo ha preparado el terreno para que él llegara, es asesinado cruelmente. Jesús quiere estar solo, y por eso le dice el día de hoy a sus discípulos: vámonos. Se sube a la barca, va a llorar la muerte de su ser querido, pero ni siquiera lo dejan llorar y descansar. Dice que cuando llegan a la otra orilla, la gente lo fue siguiendo, lo fueron persiguiendo. Jesús hubiera podido decir: ¿sabes qué? Toma otra ruta, vamos a otro lado, estoy muy cansado, estoy muy triste. Sin embargo, Jesús dice que tuvo compasión. La compasión, hermanos, no es un sentimiento, es la capacidad de entrar en el corazón, en la vida del otro. Entra en la vida de esa gente y experimenta el hambre que tiene, la sed que tiene, las necesidades que tienen, el sufrimiento. No en vano han venido rodeando todo el mar de Galilea. No en vano están buscando en su cansancio la única esperanza que este mundo les ofrece, que es el Jesús, que va allí en ese mar. Por eso Jesús no puede ser indiferente a esa búsqueda. Dice que se bajó de la barca, sanó a algunos enfermos, y compadecido de ellos, abrazando a cada uno de ellos, se dio cuenta que estaban viviendo una realidad en la que él tenía que actuar. Efectivamente, sus discípulos se acercan a ellos: Maestro, ya es tarde, diles que se vayan, para que vayan a comprar en los caseríos algo de comer, porque no hay suficiente. Despídelos, que compren, porque no hay suficiente. A Jesús le duele esto. Denles ustedes de comer. Jesús no solamente es una compasión que está allí, Jesús hace una propuesta presente, porque la alianza, la experiencia de Dios no es un acontecimiento del pasado solamente. La alianza es una experiencia viva que se celebra. No podemos celebrar nosotros para ayer o mañana, se celebra en el presente. Y Jesús es la alianza, la nueva alianza de Dios que viene a perfeccionarla. Y Jesús no solamente ve la experiencia del hambre, sino también hace una propuesta: denles de comer. No es suficiente. Solamente traemos para nosotros 5 panes y 2 peces. Es decir, nosotros ya tenemos lo necesario. Problema de ellos, que compren, que vayan. Dicen que cuando Jesús les hace el imperativo: tráiganmelos, los pusieron en sus manos, y eleva su mirada al cielo. Elevando su mirada en el cielo, pronunció una bendición. Lo mismo que hace en la última cena. Pronunció una bendición elevando su mirada al cielo. Dice que empezó a darle a los apóstoles para que ellos distribuyeran poco a poco en todas esas personas. Solamente 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Sobraron 12 canastos.
Hermanos, la experiencia de este mundo es la experiencia que los apóstoles están viviendo. No es mi problema que se vayan, que compren con lo que tienen, porque no hay suficiente. Así piensa el mundo. Y sin embargo, nos vemos indiferentes al hambre, a la hermandad, a la experiencia de Dios. Recuperar, hermanos, vivir la nueva alianza es experimentar la alianza, el núcleo de nuestra vida cristiana. Esta nueva alianza que tiene que ser participativa. Jesús podía hacer caer pan del cielo, pero no lo quiso hacer. Quiso hacernos participar de este milagro. Con esos 5 panes y 2 peces, que parece poco, pero en las manos de Jesús sobraron 12 canastos. La alianza, hermanos, la frescura de un Dios que está actuando, necesita también de nosotros. Necesita de ese corazón que tenga compasión y que no le diga al otro que se vaya. Experimentar la presencia de Dios es arriesgarnos a entrar en el corazón del otro, a ser compasivos, a entender que el otro está viviendo una realidad y no puede ser indiferente. Yo me tengo que transformar en alimento. Ese alimento de afecto, de cariño, de reconocimiento, de presencia, de consejo, de palabra. La experiencia de la alianza, hermano, no es solamente un evento que le corresponda a Dios. Es Dios quien, por su infinita misericordia, nos invita a ser partícipe de esta experiencia. Es posible que no solamente Jesús se transforme en alimento. Este pan y este vino ya no es pan, el vino es mi cuerpo. Es posible que nosotros, al participar de Jesús, nos transformemos también en alimento para los demás. Pero no es solamente un alimento, sino también estamos llamados a vivir la experiencia de familia. Aquel que está a mi lado no es la casualidad o el destino. Es un hermano que Dios me ha permitido encontrar en mi camino. Estuve hambriento, estuve sediento, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve preso. Tú puedes ser indiferente y pensar que el otro es nadie o es un hermano. La experiencia de Cristo y de ser cristianos y de vivir no solamente una doctrina, sino vivir la experiencia viva de un Dios entre nosotros, es que tiene que tocar nuestro corazón para que por la gracia de Dios el otro me pertenezca y pueda ser mi familia. Ahí están tu madre y tus hermanos, y dice Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, esos son mis hermanos. Por eso estamos llamados a vivir la experiencia de no ser un cliché, hermano o hermana. Tiene que ser una experiencia de vida, una experiencia que implique quitarnos lo que traemos, nuestras tristezas y nuestras angustias, nuestros miedos que nos encierran en nuestro dolor y no nos permiten entrar en el dolor del otro. Experimentar que tenemos a un Dios. Podemos convertirnos en alimento, podemos convertirnos en hermanos, pero sobre todo tenemos un Dios que nuestras miserias y nuestras pocas cosas que tenemos en manos de Él se multiplican. Nadie es pobre cuando se pone delante de Dios y le pone lo poco que tiene en sus manos. 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para tanta gente? ¿Cuántas veces nosotros ya no le damos gracias a Dios por lo que poseemos? ¿Cuántas veces nosotros no ponemos nuestras riquezas, si podemos llamarlo así, en las manos de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de agradecerle al Señor el pan que tenemos en nuestras mesas? Ese Dios providente que no nos da lo que nos corresponde, nos da más de lo que nos corresponde. Hoy la palabra de Dios nos invita a recuperar esa identidad, no solamente de una alianza, sino del fruto de esa alianza. Dios ha elegido a este pueblo de Israel, y el nuevo pueblo de Iglesia de Israel somos nosotros, que a través de Cristo, por el bautismo, podemos llamarnos hijos de Dios, y pasamos de ser una criatura ordinaria a un ser extraordinario, ser el rostro de Dios en la tierra. Esa experiencia de Cristo, hermanos, está en nosotros. Cada uno de nosotros representamos una forma, un rostro, una pincelada de este Jesús que está actuando en la historia de la humanidad. ¿Dónde está Jesús?
Es la pregunta más triste que un cristiano puede escuchar. Jesús está en cada uno de nosotros. Somos su tarjeta de presentación. Cuando me permito ser alimento, cuando me permito ser hermano, cuando me permito ser el rostro de Cristo que está actuando en la historia de la humanidad. Aun cuando nos podamos nosotros llenar de ideas y alejarnos de Dios por las mentiras del enemigo, San Pablo bellamente, el escritor sagrado, en la carta a los Romanos, ¿quién nos podrá alejar del amor de Dios? ¿Quién? Quizá nosotros podemos alejarnos de Dios, pero Él no. Se ha autodeterminado a estar en nuestra historia. Ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni las tribulaciones, ni el peligro, ni la espada, ni el demonio, ni el cielo, ni la tierra, ni los poderes de este mundo, nada puede apartarnos del amor de Dios. Hermanos, esta es la experiencia más hermosa que un ser humano puede escuchar. Ni tus pecados, ni tus debilidades, ni tus miedos, ni tu angustia, ni los problemas de este mundo pueden alejar a Dios de ti. Él ha decidido compartir tu historia en el silencio, pero en la acción. Él sigue actuando día a día, en tu soledad como compañero, en tu debilidad como fortaleza, en tu pecado como misericordia, en tu oscuridad como luz, y así cada realidad de este mundo va siendo iluminada por esa experiencia de Dios. Vivir en la alianza, hermanos, vivir en Cristo, no es solamente una acción que pueda ser solamente dependiente de Él. No, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. ¿Quieres ser perdonado? Tienes que perdonar. 50 y 50. Dios hace su parte, pero también nos deja a nosotros. ¿Quieres vivir la experiencia de este Dios cercano? Este Dios que alimenta, que es cercano como un familiar y que experimentamos la providencia. Entonces, permite también ser parte de esta alianza como el pueblo de Israel. 70 años el pueblo de Israel, nos dice el profeta Isaías, prolongaron la tristeza, el hambre, la falta de identidad y la falta de un Dios. 70 años vas a prolongar tus dolores, tus tristezas y tus angustias. No culpes a Dios. No le eches la culpa de lo que vives, de lo que experimentas. Eres tú quien no decides vivir nuevamente en el misterio de Dios, en esta alianza nueva que se cristaliza, que se actualiza en cada Eucaristía. Cristo, aquí, en este sacramento, nuevamente le dice un pan, ya no eres pan, ya no eres vino, eres mi cuerpo, eres mi sangre. Y Cristo presente entre nosotros nos da la oportunidad para convertirnos en alimento para los demás, en hermano para los demás, en el rostro de Cristo para los demás. Hoy recordamos la alianza de Dios, la actualizamos en nuestra vida y la celebramos. Que el Dios providente que nos acompaña nos permita ser consolados, fortalecidos y recuperar esta experiencia de un Dios que ante una pandemia y todas las realidades que tiene, tenemos una alianza con este Dios que nos ha escogido, que nos ha elegido para ser pueblo de su propiedad. No eres cualquier persona, eres hijo de Dios. Vive como hijo de Dios, actúa como hijo de Dios y déjate acariciar por este Dios que nos acompaña en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos un momento. En el silencio de nuestro corazón, pidamos al Dios de la historia que esta relación que ha iniciado con su pueblo sea para nosotros también una oportunidad de participar en esta experiencia para recordar, renovar y celebrar el misterio de ser hijo de Dios. Que nos permitamos ser alimento, que nos permitamos ser hermanos, que nos permitamos ser el rostro de este Dios que sigue actuando con compasión, con propuestas, pero sobre todo con el deseo de compartir nuestra vida. Que el Dios de la vida
que ha salido a nuestro encuentro, recupere en nosotros esta gracia. Amén. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en el texto del Evangelio, en aquel acontecimiento, los discípulos hubieran escondido los 5 panes y los 2 peces? Me parece que no hubiéramos tenido el privilegio de este pasaje de la multiplicación, un milagro menos en la Biblia, pero hubiera sido muy triste. ¿Cuántos milagros se han dejado de hacer porque le hemos ocultado eso poco que tenemos? ¿Cuántas enfermedades se le ocultan a Dios? Al contrario, se le reclama. ¿Cuánta hambre cuando lo poco que tenemos podemos compartirlo y Dios lo produce? No le escondamos a Dios. Pongamos lo poco que tenemos en las manos del Señor y entonces nos daremos cuenta que la mejor manera de vivir, la manera más plena de pasar este mundo, de disfrutarlo, es cuando nos arriesgamos a vivir disfrutando en el compartir con aquellos que están a nuestro lado. Seamos alimento, seamos hermanos, seamos el rostro de Cristo. Nos vamos a arrepentir de muchas cosas quizá, pero de esta decisión jamás. La recompensa desde en esta vida llena otra. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Una muy bonita semana para todos. Seguimos orando unos por otros, especialmente por aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Mientras